Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre con los mejores expertos. Tenemos a Bitcoin que sigue resistiendo todos los envites, sigue en torno a los $27.000, ahora cerca de los 26.700, pendientes de una decisión inminente de los ETFs de Bitcoin. Hoy termina el plazo para que la SEC recurra la decisión, recurra la apelación del juicio de Grayscale, que puede marcar un precedente, que puede hacer que en los próximos días veamos aprobaciones de todos los ETFs de Bitcoin al contado, pendientes también de uno de los temas de la semana, este juicio de FTX. Estamos conociendo muchas revelaciones durante la última semana, primero de cómo estaban intentando manipular el precio, dejando el precio incluso por debajo de los $20.000, no solo eso, también como uno de los requisitos que tenía Caroline Ellison era que se montase una campaña regulatoria en contra de Binance, curiosamente justo lo que estamos viendo durante los últimos meses, y también que el propio Sam Bankman-Fried pensaba que iba a ser presidente de los Estados Unidos. Muchas revelaciones que estamos conociendo y que vamos a analizar en los próximos minutos. Y ya que estamos hablando de FTX, vamos precisamente con una noticia, y es que están vinculando al hacker de FTX con el cibercrimen ruso. Eso sí, el culpable de momento se desconoce. En concreto ha sido la firma de análisis blockchain Elliptic la que ha descubierto nuevas pistas que potencialmente vinculan al hackeo masivo de FTX con las redes cibercriminales rusas. Poco después de la violación de FTX de 475 millones de dólares en noviembre, 74 millones fluyeron a través de la plataforma RenBridge que conecta a Alameda. De hecho, gran parte de esto se mezcló utilizando ChipMixer, que es conocido por sus vínculos con las entidades rusas y sobre todo con las redes oscuras. Otros fondos robados surgieron justo antes del juicio del exdirector ejecutivo Sam Bankman-Fried, con 120 millones de dólares convertidos a través de Zorswap. El perpetrador ha continuado lavando dinero a través del mercadeador Sinbad, asociado con el grupo Lazarus de Corea del Norte, pero Elliptic cree que las tácticas de aficionados sugieren una excesiva participación del nexo ruso por parte de Lazarus. De hecho, la identidad del hacker sigue siendo un misterio, a pesar de los rastros del camino de la criptomoneda robada. Las primeras teorías sospechaban de un trabajo interno por parte del propio personal de FTX o incluso del propio SBF, pero las pistas apuntan más claramente a que los ciberdelincuentes rusos están lavando este botín. Si bien todavía se desconoce cuál es el culpable, este rastreo de Elliptic sí que proporciona información invaluable sobre cómo los piratas informáticos obtienen dinero y ocultan ganancias ilícitas. De hecho, los vínculos de los fondos con conductos criminales documentados restringen su movimiento futuro. Por ahora, el botín del hackeo de FTX permanece en las garras de la oscuridad, a pesar de que hay ciertos indicios sobre sus orígenes, pero el seguimiento de blockchain está ayudando a cerrar la red sobre los activos robados, incluso cuando los culpables siguen empleando todos los trucos de encubrimiento disponibles. De momento parece que empieza a vincularse a la FTX con entidades cibercriminales por parte de Rusia. Vamos a seguir con más actualidad, con más noticias, pero antes vamos a repasar el estado del mercado, vamos a repasar como siempre el top 10. Repasamos el mercado cripto con caídas en la última semana en prácticamente todo el top 10 y poco a poco cierta remontada en las últimas 24 horas. Empezamos por la más importante, por Bitcoin, que es de las que menos está cayendo, en concreto un 4,55% abajo en los últimos 7 días, prácticamente plano, pero con ligeras subidas en las últimas 24 horas, 0,09% arriba hasta los 26.720 dólares. Como les decía, pendientes de la decisión, pendientes de los movimientos por parte de la SEC que pueden precipitar la aprobación de los ETFs de Bitcoin. En segundo lugar está Ethereum, con caídas más importantes, en su caso del 6,23% en la última semana, ligeras caídas en las últimas 24 horas del 0,12% hasta los 1.541 dólares. Cuarto lugar para BNB, que tampoco se salva, se deja un 3,33% en la última semana, está prácticamente plana, pero también cayendo en las últimas 24 horas un 0,03% hasta los 205 dólares. Quinto lugar para XRP, esta es de las que más está cayendo en la última semana, se deja un 8,45%, eso sí, subiendo en las últimas 24 horas, algo más de medio punto porcentual, un 0,58% arriba hasta los 48 centavos. Séptimo lugar para Solana, cae algo más de un 9% en la última semana, se deja un 9,08%, pero también empieza a remontar en las últimas 24 horas, un 0,85% arriba hasta los 21,47 dólares. Octavo lugar para Cardano, tampoco se salva en la última semana, se deja un 6,81%, también, eso sí, viene subiendo en las últimas 24 horas, 0,73% arriba hasta los 24 centavos. Noveno lugar para Dogecoin,
que también cae en la última semana. Se deja un 4,89%, pero también remonta en las últimas 24 horas, 0,84% arriba hasta los 5 centavos. 10º lugar para Tron. Esta es la que menos está cayendo dentro del top 10, pero tampoco se salva. Se deja un 1,79% en los últimos 7 días, pero también remonta en las últimas 24 horas algo más de 2 décimas, un 0,27% arriba hasta los 8 centavos. Y cerramos el top 10, como siempre, mirando a Toncoin, que se deja un 8,94% en la última semana, también cayendo en las últimas 24 horas, 1,10% abajo hasta los 1,97 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos, caídas importantes en la última semana, pero resistiendo, remontando en las últimas 24 horas y con muchas noticias, con muchas últimas horas que empezamos a repasar ya con nuestras Crypto News. La actualidad marcada por la decisión de los ETFs de Bitcoin, una decisión que es inminente. Hay noticias interesantes, importantes sobre Bitcoin, y es que el día de hoy marca la fecha límite final para que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos impugne la decisión de un tribunal que consideró motivos insuficientes para bloquear un fondo cotizado en bolsa, un ETF spot de Bitcoin. Si la SEC no impugna esta decisión, al final del día va a agotar sus opciones para rechazar cualquier otro ETF spot de Bitcoin. En consecuencia, estarían obligados a otorgar aprobación a todos los ETFs. Si la SEC no toma medidas hoy, es cada vez más probable que veamos luz verde para todos los ETF spot y no solo para los ETFs de Bitcoin. Hay más noticias también en torno a una de las stablecoins más importantes, en torno a USDT, y es que Paolo Ardoino se ha convertido en el nuevo director ejecutivo de Tether, el mercado cripto que se caracteriza por su constante evolución, desarrollo y anuncios que suelen tomar por sorpresa a toda la comunidad. Entre ellas, se ha dado a conocer hace apenas unos minutos que Paolo Ardoino se ha convertido en el nuevo director ejecutivo de Tether. A través de una nota de prensa compartida por Javier Bastardo, el PR y Marketing Manager para la LATAM de Tether, se ha confirmado este nombramiento, el nombramiento de Paolo Ardoino como director ejecutivo de la empresa emisora de la stablecoin más grande por capitalización de mercado. Y terminamos hablando de CBDCs de India, del Banco Central de India, que ha iniciado una prueba piloto. En concreto, ha comenzado a probar su CBDC en el mercado de dinero a la vista. Este mercado monetario a la vista es un mercado en el que los bancos pueden pedir prestado o prestar fondos a corto plazo, normalmente por un día. Este programa de moneda digital de India comenzó en noviembre de 2022 con 9 bancos participando en el piloto. Esos mismos bancos también son parte de esta última prueba, la prueba del mercado monetario que se lanzó según lo previsto, según apunta el director ejecutivo del RBI, del Banco Central de India. Muchas noticias, muchas últimas horas, mucho análisis que viene en los próximos minutos, pero también hay que repasar lo más importante de esta semana. Lo hacemos como siempre, como todos los viernes, de la mano de los amigos de Cointelegraph. Los ETFs de Bitcoin, el juicio de FTX, sin duda monopolizan la actualidad, y quédense porque enseguida lo analizamos de la mano de los mejores expertos aquí en Negocios Televisión. La economía mundial ha seguido dando muestras de resistencia a medida que remitía las inquietudes en torno a la inflación. Esto ha infundido en los mercados la esperanza de que los bancos centrales podrían haber orquestado un aterrizaje suave. Pero creemos que el riesgo de recesión sigue siendo elevado. Teniendo esto en cuenta, estos son los 3 temas a los que estaremos atentos en este trimestre. El primero son las señales económicas, donde los datos han arrojado grandes divergencias. La inflación, por ejemplo, ha descendido, aunque no con la fuerza que habían deseado los bancos centrales. Lo que las empresas están cobrando por intereses está siendo superior a lo que tienen que pagar por su deuda contraída. Y por contra, los consumidores ya han agotado casi todo el dinero que habían acumulado durante la pandemia, lo que les deja menos protegidos frente a la desaceleración. En segundo lugar,
Parece que el ciclo de subidas de tipos ha tocado techo en Estados Unidos y en la zona euro. A pesar de ello, apenas hay indicios que sugieran que los bancos centrales vayan a empezar a recortar tipos dentro de poco. Esto hace que tengamos que fijarnos en el considerable volumen de vencimientos de deuda de empresas y en el coste de refinanciación al que tendrán que enfrentarse. Por último, China. La cautela posterior a la pandemia ha provocado que las empresas y los consumidores sean reacios a gastar, lo que ha entorpecido su ritmo de recuperación. Restaurar la confianza será clave para el rebote de China y las autoridades son conscientes de que, para conseguirlo, se necesita estabilidad en sectores clave, especialmente en el inmobiliario. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, de vuelta con los mejores expertos en un momento crucial, importantísimo para el mercado cripto, con este deadline, esta fecha límite para los ETFs de Bitcoin y también con este juicio de FTX que sigue coleando y dando mucho de lo que hablar. Y de hecho, pues eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros de la mano de Miguel Ángel González, fundador de Bitcoin al Día, que ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos los que están escuchando el programa. Un placer volver a tenerte por aquí, Miguel, en un día importante, y quiero saber un poco qué esperas tú. Lo estamos comentando, es la fecha límite, la SEC tiene que moverse, tiene hasta esta medianoche de plazo. De momento no tenemos noticias. ¿Y qué podría suceder en el caso de que la SEC no termine rechazando las acusaciones, no termine apelando? ¿Qué podría suceder? ¿Podríamos ver incluso que se aprueben todos los ETFs de Bitcoin al contado al mismo tiempo? Ojalá fuese eso. Evidentemente, cuando dé su brazo a torcer por uno de ellos, se aprobarán todos. No creo que vaya a dar prioridad a ninguno, pero me parece que buscará alguna artimaña para alargarlo, ¿no? Seguramente no va a presentar ninguna apelación porque sabe que es inútil. Las razones que aducía para rechazar el ETF de Grayscale no tenían base porque, bueno, como todos sabéis, decía que lo rechazaba porque eran fácil de manipular. Y bueno, si estaban cotizando los ETFs de futuros de Bitcoin, pues son igual de fáciles de manipular que los ETFs de contado, ¿no? Entonces era una razón, como dijo el juez, caprichosa y arbitraria, y bueno, era un poco como diciéndole al legislador, como diciéndole a Gary Gensler que lo había hecho porque le había dado la gana, ¿no? Y entonces presentar una reclamación contra eso pues no tiene ningún sentido porque va a volver a salir favorable a Grayscale. Lo que pasa que no creo que vayan a decidir aprobar el ETF hoy porque lo están alargando todo lo máximo posible, si no, no hubiera tenido sentido rechazar, como rechazó recientemente todos los demás ETFs, y aplazarlos hasta enero. No sé en qué se puede llegar a basar para aplazarlo más, pero seguramente dirá que necesita un periodo de tiempo para establecer cómo se va a transformar ese GBTC en un ETF de Bitcoin o cualquier cosa. Se le ocurrirá cualquier cosa para atrasarlo. No creo que los apruebe hoy. Pero sí que es verdad que si no presenta ninguna reclamación, cada vez es mucho más fácil que vayamos a llegar a una aprobación, ¿no? Porque si no puede poner ninguna excusa, porque esa excusa que ha puesto ya la ha dicho un juez que es una excusa que no sirve, se tiene que inventar otra que puede ser igual de rocambolesca o más, con lo cual no tiene mucho sentido. Así que al final seguramente si no presenta apelación hoy, lo que quiere decir es que tarde o temprano se van a aprobar los ETFs, que no sé cuánto tiempo lo puede alargar lo de Grayscale, pero en el momento que no pueda aplazarlo más porque legalmente ya sea imposible escaparse de eso, pues lo tendrán que aprobar. O sea que lo único que están haciendo es estirarlo lo máximo posible, pero no hay, van en un callejón sin salida y cuando lleguen al final del callejón, pues ya no les queda más remedio que aprobar los ETFs. Entonces, ¿qué podemos esperar hoy, Miguel? ¿Qué podemos esperar por parte de la SEC? ¿Que haya algún tipo de anuncio, algún tipo de apelación o directamente que lo deje correr? Porque en el caso, un poco para contextualizar a nuestros espectadores, en el caso de que no haga nada,
el reloj empieza a correr, o sea, ya sería inminente una decisión o más bien una aprobación de estos ETFs, ¿no? Sí, yo creo que hoy no va a hacer nada y no creo que que haga ninguna declaración ni siquiera. O sea, no creo que apele y no dirán nada. Simplemente dejarán pasar el día y seguramente Grayscale tendrá que decir, bueno, vale, pues habéis apelado, a ver qué hacemos para pasar el GBTC a que sea un ETF, ¿no? Creo que será Grayscale el que mueva ficha porque la SEC parece que no, que quiere como que no es con ellos la cosa y no creo que vayan a decir nada siquiera. O sea, me da la impresión de que están así en plan, vamos a dejarlo pasar, que no diga nadie nada y ya veremos a ver cómo actuamos, ¿no? Me da la impresión de que no quieren hacer nada. Esta fecha límite, este deadline que va a cumplir esta misma medianoche y sobre todo del movimiento de piezas, tanto por parte de la SEC como en este caso por parte de Grayscale, que en el caso de que la SEC no haga nada empezaría ya a negociar directamente pues para ver en qué momento y cómo se aprueba, cómo se lanza este ETF de Bitcoin. Otro de los temas principales de la semana, sin duda, Miguel, ha sido el juicio de FTX. Poco a poco vamos conociendo revelaciones, como decías tú antes, en este caso a cada cual más rocambolesca, y quiero ir preguntándote por cada una de ellas. Por ejemplo, una de las más sorprendentes, que estuvieron intentando manipular el mercado o haciéndolo directamente, intentando dejar el precio de Bitcoin por debajo de los $20.000. Revelaciones sorprendentes que más o menos se podían intuir, pero que dan lugar o dan un poco un contexto de la trascendencia que tiene este juicio y sobre todo de las artimañas que llevó a cabo tanto FTX como sobre todo su CEO, Sam Bankman-Fried. Sí, respecto a eso de mantener el precio por debajo de los 20.000, la verdad es que cuando estábamos en esos niveles el año pasado, yo repetía un montón de veces que esos precios eran absurdos para lo que es Bitcoin, entonces no entendía por qué se mantenía tan bajo, pero ahora pues veo la situación, ¿no? Resulta que estaba vendiendo Bitcoin de los clientes para mantenerlo bajo y cuando estás vendiendo Bitcoin de alguien que no quiere venderlos, estás provocando que el precio esté por debajo de lo que debería estar. Y lo más preocupante es que estaba comprando, con esas ventas de esos Bitcoin, estaba comprando sus propias monedas del exchange para mantener todo el castillo de cartas que tenía montado, ¿no? Que bueno, pues no se sostenía en nada, se sostenía solo en eso, en el precio alto de sus monedas FTT y que las estaba sosteniendo en ese precio alto, pues comprando, o sea, vendiendo los Bitcoin de los clientes y comprando sus propias monedas, ¿no? Para mantener ese castillo de naipes que estaba ahí sujeto en el aire sin nada, ¿no? Y la verdad es que a mí sí que me ha sorprendido eso, que digan que estuvieron intentando mantener el precio de Bitcoin por debajo de 20.000. Sí que en aquel momento, cuando estábamos en esos precios, ya digo que a mí me parecían precios absurdos. Ahora vemos por qué. Pero es que me parece increíble porque es justo lo contrario de lo que deberías hacer seguramente si querías mantener solvente el exchange, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto que ha sido todo un despropósito y bueno, ahora seguiremos comentando el resto de cosas, pero van saliendo a la luz cosas que dejan claro todo lo que veníamos nosotros sospechando, ¿no? De todo lo que había ocurrido con Binance, etcétera, que si quieres ahora pasamos a hablar de ello también. Miguel, por eso te quería preguntar. Estamos hablando, para que se hagan una idea los espectadores, de la supuesta novia de Sam Bankman-Fried, de Caroline Ellison, que está revelando algunas de las cuestiones, un poco los mandatos que tenía por parte de su jefe, en este caso por parte de SBF, que una de las cuestiones que más o menos, bueno, pues le mandó en este caso a Caroline, era que montase una campaña regulatoria contra Binance. Claro, venimos avisando, venimos comentando largo y tendido, Miguel, sobre todo los ataques que está sufriendo Binance, ya no solo por parte de los reguladores, que también, sino por parte de algunos medios de comunicación, y la propia Caroline dijo que, bueno, que parte de las órdenes que recibía del ex CEO de FTX era que tenía que montar una campaña regulatoria contra Binance. Claro, esto explica todo lo que estamos viviendo en los últimos meses. Exacto, eso explica todo. Cuando decía CZ que había alguien que estaba haciendo lobby contra ellos, se refería evidentemente a Sam Bankman-Fried. Seguramente CZ se enteró porque al final, pues si te mueves en esos ambientes sabes que alguien está haciendo algo en contra tuya. Además, hay que tener en cuenta que FTX nació al amparo de Binance, o sea, fue como
en principio CZ ayudó a que empezase FTX, ¿no? Y luego fue como que le muerdes la mano al que te ha dado de comer, ¿no? Entonces CZ le sentó muy mal eso, que estuviesen haciendo lobby contra él, y ahora mismo hemos visto que era verdad. O sea, todo lo que decía CZ se va viendo que era verdad. Todas estas noticias que están saliendo empiezan a cuadrar las cosas. Cuando hace 2 semanas comentábamos aquí que Gary Gensler no había dado documentos a los congresistas referentes a FTX y a él mismo, su relación de la SEC y él mismo con FTX, y llevaba 7 meses sin darles los documentos, está claro que hay una relación clara entre lo que buscaba FTX contra Binance, lo que está queriendo ocultar Gary Gensler, y seguramente no nos enteraremos porque en el juicio seguramente no se llegará a niveles superiores, pero seguramente detrás de todo esto estarían los intereses de algunas entidades financieras importantes de Estados Unidos, que son los que seguramente estaban detrás de FTX. O sea, FTX se quería abrir un hueco en el mercado a costa de eliminar a Binance, digamos. Le estaban atacando pues de esta manera, utilizando a la SEC y a Gary Gensler, y la SEC y Gary Gensler seguramente que estaban actuando en concordancia con FTX, pero con una instancia superior que les estaba apoyando seguramente. Esto todavía no se sabe, son sospechas que hemos ido comentando nosotros en todas estas ocasiones que hemos hablado de todo esto en este programa precisamente, y que van empezando a encajar todas las piezas, ¿no? Se ve que hay una relación clara entre la SEC, FTX, los ataques a Binance y seguramente entidades financieras que estaban por encima de todo eso, que pueden ser cualquiera, puede ser BlackRock, puede ser JP Morgan, no sabemos cuál, pero eso seguramente, ese último eslabón no lo llegaremos a saber porque seguramente que estarán bastante cubiertos las capas superiores, digamos, ¿no? Los que están detrás de todo esto realmente estarán cubiertos, pero estamos viendo que todo empieza a encajar. Y CZ pues ha sido una víctima a la que le han atacado, y gracias a que ha mantenido siempre el exchange bien gestionado, pues ha podido zafarse de la situación, porque si ya a estar mal gestionado Binance hubiera quebrado con todos estos ataques, evidentemente. Pero por suerte pues estaban haciendo las cosas bien o medianamente bien, lo suficientemente bien como para no quebrar ante todos estos ataques. Pues poco a poco, Miguel, van encajando las piezas, como bien decías, y una de las cuestiones más comentadas, sin duda, ya no solo ahora, sino también desde que se empezó a descubrir todo este pastel, eran las donaciones a políticos, como tú decías, los vínculos que tiene con Gary Gensler, sobre todo con el Partido Demócrata, aunque también hay que decir que bueno, hizo donaciones también al Partido Republicano, pero una de las cuestiones quizá más sorprendentes es que la propia novia de SBF dijo que él pensaba que algún día sería presidente de los Estados Unidos, un poco para hacernos una idea de hasta dónde estaba llegando esta locura, que por suerte terminó explotando, pero que ha dejado, bueno, pues desde luego sin sabor o noticias muy negativas para el mercado cripto. No sé cómo valoras esta cuestión y sobre todo que también se vayan descubriendo detalles de estas donaciones a políticos, que como tú dices no va a salir todo, no se va a saber quién estaba detrás, pero sí que empezamos ya a conocer ciertos detalles. Sí, pues con el tema de las donaciones a los políticos, evidentemente lo que pretendía era el favor de los políticos. Lo primero que quiero hacer notar es que, claro, es muy fácil hacer donaciones cuando el dinero lo donas de los clientes. Así dona cualquiera, ¿no? Así dono yo también. Pero eso, lo que quería buscar al final era el favor de los políticos para abrirse un hueco en el mercado, eliminar a los competidores que no fuesen de Estados Unidos, evidentemente. Con Coinbase no iban a atacar a Coinbase, evidentemente, pero al resto sí, que querían eliminar a Binance porque estaba siendo un competidor muy duro. Y esas donaciones pues es para que los políticos mirasen para otro lado mientras se sobreapalancaban haciendo todo el tipo de inversiones y marketing con el dinero de los clientes, porque todos estos gastos que tenían de marketing fastuosos que hacían con la compra del nombre de un estadio o patrocinando a un equipo de Fórmula 1 o gastándose millonadas, pues evidentemente no se lo podían permitir otros exchange, porque otros exchange decían, pero ¿cómo voy a gastar esto si no estoy ganando tanto, ¿no? Lo que pasa es que si te estás gastando el dinero de los clientes, pues evidentemente pues tienes para todo, ¿no? Entonces yo creo que en un punto seguramente llegó Binance a pensar, pero ¿cómo se pueden estar gastando este dineral si nosotros no nos lo podemos permitir siendo el número uno? Entonces ahí empezarían las sospechas, supongo yo, y es cuando empezarían a mirar un poquito qué es lo que estaba pasando y se dieron cuenta de todo lo que estaba montado ahí, y es cuando dijeron vamos a vender todas las monedas de FTT, que era la moneda, el token de FTX, y ahí es cuando
saltó todo por los aires, ¿no? Pero sí, yo creo que esas donaciones a los políticos iban buscando que mirasen para otro lado, que la SEC no preguntase y que, bueno, les dejasen crecer de esa manera, porque si no hubiese dicho nada a CZ, pues igual hubiesen seguido creciendo enormemente y al final llegas a un punto que aunque te has sobreapalancado y has jugado con el dinero de los clientes, ganas tanto dinero porque creces tanto que quizás puedes ir reponiendo ese dinero sin que nadie se dé cuenta y al final pues le has ganado la partida a Binance jugando ilícitamente, te has hecho con el mercado y como los que tenían que estar mirando que lo estuvieses haciendo bien, que era la SEC o los políticos, estaban mirando para otro lado, pues si nadie dice nada hubiera colado quizás, ¿no? Pero al final pues CZ levantó la liebre y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Y al final creo que ha sido lo mejor para el mercado. Es verdad que todavía quizás arrastramos eso porque los precios ahora mismo están condicionados por el mínimo que hicimos. Si no llegamos a caer tan bajos, si no llega a presionarse tanto a la baja en ese momento los precios, quizás este mercado hubiera arrancado desde niveles superiores, no desde niveles de 15.000, hubiéramos arrancado igual de 25.000 o de 27.000 y ahora estaríamos hablando de que el precio de Bitcoin seguramente estaría en otro nivel. Pues precisamente, Miguel, si te parece, antes de despedirnos vamos a analizar eso, el precio de Bitcoin, un poco cómo ha resistido esta semana donde hemos visto pues caídas en las principales bolsas, mucha tensión geopolítica, mucha incertidumbre, pero lo venimos comentando durante toda la semana, Bitcoin aguantando bastante bien entre los 26.500, 27.000, quiero saber un poco cuál es tu análisis. Pues el comportamiento de Bitcoin ha sido un poco peor de lo esperado porque las bolsas a principio de la semana, las bolsas americanas subieron bastante, se comportó bastante bien. Estos dos últimos días sí que nos hemos ido un poco para atrás, pero Bitcoin se ha comportado en esta ocasión en contra de lo que se había comportado las bolsas. Nosotros en recientes análisis comentábamos que posiblemente se mantuviese por encima de los 27.200 o como mucho 26.800. Sin embargo, se ha ido más abajo, ha ido a tocar apoyo en el gráfico que tenemos ahí en la línea roja, que es el soporte, y parece que ahí está aguantando y que en este último tramo de la semana que las bolsas se han comportado peor, pues Bitcoin se está comportando mejor. Va un poco como descorrelacionado con las bolsas. Esperemos que salve un poquito la situación. Estamos otra vez en un punto ahí clave y desde ahí debería poco a poco retomar y ir otra vez hacia la zona de 27.700, 28.000. Se nos retrasa un poquito los objetivos que teníamos alcistas porque pensábamos que para mediados de este mes podíamos estar en la zona de los 29.000, pero con estas caídas de esta semana pues se nos retrasa y posiblemente hasta finales de mes o principios del mes que viene no alcancemos esos niveles superiores, ¿no? De 28.000 y pico, 29.000. Bueno, pues una semana cuanto menos complicada, no solo para Bitcoin, sino para todos los activos, para todos los mercados, pero como siempre es un placer, Miguel, tenerte aquí para analizar toda la actualidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo, Sergio. Saludo, pues nosotros precisamente hablando de actualidad vamos a ir con una última hora y es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido este viernes en el escenario de la confrontación entre los países árabes y musulmanes por un lado y los occidentales por el otro, frente a la guerra en la que están inmersos Israel y el movimiento islamista de Hamas. Estados Unidos, Francia y Reino Unido, como todo el resto de países occidentales que han intervenido en este Consejo, han declarado su apoyo incondicional a Israel y además han condenado los ataques por parte de Hamas, al que han considerado como un grupo terrorista. Eso sí, ninguno ha mencionado los bombardeos israelíes sobre los civiles en Gaza ni tampoco este ultimátum de 24 horas dado por Israel para que toda la población evacúe la parte norte de este territorio. En cambio, algunos países como Irán y Pakistán han denunciado al unísono la destrucción a gran escala de Gaza con ataques que no distinguen, según ellos, entre civiles y combatientes, pero obviando mencionar, eso sí, los crímenes cometidos por Hamas contra los civiles israelíes en la última semana. Sigue el conflicto, siguen las últimas horas, la actualidad. Estamos pendientes de todo ello, pero también sigue el análisis aquí en Criptonegocios. Seguimos con los mejores expertos y ya contamos con Ronnie Rohrig, fundador de Criptoavances, que va a estar con nosotros pues para analizar no solo el estado del mercado, sino también, como estábamos comentando, esta decisión inminente de los ETFs de Bitcoin. ¿Qué tal? Muy buenas, Ronnie. Hola, muchas gracias por invitarme, Sergio. Un placer tenerte por aquí, en el coche, en casa, donde sea, estoy siempre al pie del cañón y, Sí, quiero sí. preguntarte, Ronnie, por esta posible decisión inminente de los ETFs de Bitcoin. Estábamos analizándolo con Miguel. La SEC tiene unas horas para apelar, para de alguna forma rechazar la aprobación de los ETFs o, en el caso de que no haga nada, en el caso de que haya parálisis, empieza la cuenta atrás. Ya sería inminente la aprobación de los ETFs. No sé qué esperas, tanto por parte de la SEC como las posibles aprobaciones de ETFs. ¿Podríamos ver una aprobación de todos a la vez?
Pues yo creo que el mercado ya está en espera de esto, siempre como en cada momento estamos esperando una u otra cosa y actuamos en resultado a esto. Entonces yo creo que el mercado ya está metiendo este precio que vemos ahora, ya está en vísperas de eso. Entonces, si vamos a tener la situación donde no apelan y es eminente que hay un ETF, yo creo que el mercado ya cuenta con eso, y por lo contrario, si apelan y si vamos a alargar la decisión, creo que ya vamos a ver una bajada de precio bastante importante, porque estamos viendo en los mercados una situación donde ahora los precios realmente están bajando, los mercados están en un movimiento bajista. Solamente la divergencia con Bitcoin, que me dice a mí que obviamente la única explicación lógica para mí es que el mercado ya espera esta noticia positiva, digamos. Entonces yo no creo que haya un efecto positivo, aunque no apelan, pero sí hay un efecto negativo cuando apelan. Esto ya lo estoy previendo. Bueno, pues aparte de estas cuestiones, aparte de los posibles movimientos por parte de la SEC, otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta esta semana era el juicio de FTX, con algunas revelaciones sorprendentes, como por ejemplo esta campaña regulatoria que se ha montado contra Binance, esta supuesta opción por parte del propio ex-CEO, del propio Sam Bankman-Fried, de que esperaba ser en algún momento el presidente de los Estados Unidos, o cómo han estado manipulando el precio, cómo han estado vendiendo Bitcoin de sus clientes para mantener a Bitcoin por debajo de los $20.000. Más o menos todos nos solíamos cosas muy turbias en este juicio, todos esperábamos por revelaciones sorprendentes, pero quizás al final esto se ha ido un poco de las manos, ¿no, Ronnie? No sé cómo valoras todo lo que se está conociendo de este juicio y sobre todo cómo puede afectar al mercado cripto. Es que en este juicio o en toda esta historia de FTX hay, a mi punto de vista, en mi opinión, cosas mucho, pero mucho más allá de lo que hoy comprendemos, hoy sabemos. Si vemos la implicación de la política, las donaciones que se hicieron al Partido Demócrata, cuando vemos los pagos que se hicieron a Ucrania y las devoluciones de Ucrania que después lo hicieron, las supuestas equivocaciones de haber enviado sin querer fondos que luego se devolvieron, es algo muy, muy turbio, y yo creo que apenas estamos viendo el pico del iceberg sobre la marcha, y yo creo que especialmente cuando vemos un cambio en el gobierno de Estados Unidos, cuando hay un gobierno republicano que ya no está interesado en absolutamente nada de encubrir este tipo de favores que se hicieron a los políticos del Partido Demócrata. Creo que vamos a llevarnos unas sorpresas muy, muy grandes. Entonces, este juicio en sí, mientras no hay un cambio en el gobierno, no creo que va a causar un gran efecto, porque si vemos toda la historia desde el descubrimiento sobre el final, bajo mucha presión, la orden de arresto finalmente de una persona que ha causado un daño a personas en valor de miles de millones, y no fue arrestado ni al momento, sino meses después, o bueno, semanas después. Entonces, esto todo me dice que aquí hay cosas mucho más allá todavía que no conocemos, y el juicio no creo que va a descubrir todo eso, pero sobre la marcha vamos a tener muchas sorpresas. Es que hay detrás, Ronnie, ya no solo de este juicio, sino de FTX, del lanzamiento de FTX, de los vínculos con los políticos. Hablábamos antes con Miguel y él decía pues que grandes bancos, grandes empresas, apuntando pues, por ejemplo... Ahora. Sí, te decía, Ronnie, que ¿qué piensas? Enseguida vamos a recuperar a Ronnie. Estábamos hablando de este juicio de FTX y no solo de eso, sino también de qué hay detrás de esta empresa, una empresa que de un día para otro prácticamente se convirtió en una de las empresas más importantes de la industria cripto, con donaciones a políticos muy importantes de ambos bandos, eso sí, sobre todo del lado demócrata. Y bueno, pues siempre de alguna forma, Ronnie, como te decía, se ha visto o se ha pensado, se ha intuido que hay
grandes empresas detrás de FTX. Quería preguntarte precisamente por eso, aunque no conozcamos todos los detalles en este juicio, ¿qué crees tú que hay detrás o que hubo detrás de FTX y de su CEO, del propio Sam Bankman-Fried? ¿Qué vínculos crees que tienen? ¿Con políticos, con empresarios, con, no sé? Bueno, mi opinión personal, y obviamente no tengo pruebas de esto, pero cuando yo conecto los puntos, me parece obvio de que FTX ha sido desde un principio un mecanismo tanto de política como de diferentes corporaciones, inclusive puede ser de reguladores para llegar a un objetivo, y vemos que hemos visto después de que cayó FTX, este tema de regulaciones que nunca ha sido tan extenso, sí se ha vuelto algo que está amenazando todo el mundo cripto en este momento. Vemos toda la guerra que se ha armado contra Binance, ¿sí? Todo pensando en, oye, mira qué pasó con FTX, y yo quiero pensar que inclusive todo eso, desde el principio hasta el final, desde la creación hasta la caída, puede haber sido planeado precisamente para tener una razón de implementar estas regulaciones. Y yo estoy seguro sobre la marcha, sobre los años en que FTX ha existido, se han creado ganancias para cierto tipo de personas y cierto tipo de empresas enormes. Entonces, por un lado, se llenaron los bolsillos a través de FTX. Por otro lado, cumplieron con un objetivo de que ya tenemos estas regulaciones, y como razón siempre podemos decir, mira qué pasó con FTX. Y mucho más allá, hemos visto operaciones financieras en que se han usado tanto mecanismos bancarios, también como criptomonedas, y quiero pensar que, vuelvo, repito, vamos a llevarnos una gran sorpresa una vez que todo sale a la luz del día. Y para mí, vuelvo, repito, esto ha sido desde el principio al final planeado pues es un mecanismo para implementar las regulaciones. Bueno, pues más allá de FTX, Ronnie, ya para terminar, quiero preguntarte un poco por noticias algo más positivas. Estamos todos deseando ya que empiece el próximo mercado alcista. Seguro que alguno de nuestros espectadores ya ha vivido más de uno, y quiero preguntarte qué altcoins ves más fuerte de cara al próximo bull run, en qué proyectos deberíamos fijarnos y sobre todo por qué, cuáles son las características a tener en cuenta. Mira, esa es una muy buena pregunta, pero yo en mi canal estoy siempre diciendo a las personas que el próximo bull run, y nosotros estamos pensando en el halving, ¿sí? Pero la gente no toma en cuenta una cosa: todos los halvings que han existido en una situación en que básicamente la bolsa americana, el S&P 500, estaba en un mercado alcista. Vamos a pensar que ahora entramos en una recesión, los mercados financieros tradicionales entran en un mercado bajista. Yo dudo mucho, aún tenemos la narrativa del halving, que vamos a ver un gran movimiento alcista en el mundo cripto, porque el mundo cripto va a seguir obviamente el movimiento bajista de los mercados financieros tradicionales. Sin embargo, yo estoy viendo como proyectos especialmente que ya existen varios años, que han existido otro bull run, sí, otro mercado alcista, y que, por ejemplo, una moneda que yo veo que tiene mucho potencial es, por ejemplo, Cardano, que ya ha comprobado de que su producto está funcionando, su sistema funcionando, todo, que hay diferentes Layer 1, capa 1, y esto tiene, creo que, una mezcla entre seguridad por un lado, pero por otro lado un enorme potencial de subida de precio. Entonces, esas son las monedas que yo miro, los proyectos de capa 1. De todos estos proyectos, pendientes del próximo mercado alcista, como tú bien decías, del halving, y sobre todo de esta decisión inminente que se espera en cuanto a los ETFs de Bitcoin. Vamos a ver qué hace, qué movimientos hay por parte de la SEC. Muchísimas gracias, Ronnie, por estar con nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao. Gracias. Pues nosotros enseguida, en apenas unos minutos, seguimos con más información, con más análisis, con más actualidad, como siempre aquí en Negocios Televisión.
En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. ¿Pero cuál es la comisión? Cero comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, como siempre, con los mejores expertos, y ya contamos con Bruno Sousa, Head of US and Europe at Hashdex, que está aquí con nosotros para poner un poquito de luz en un momento importante para el mercado cripto. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer tenerte por aquí en un día pues que puede ser decisivo. Estamos a la espera de los movimientos por parte de la SEC. El deadline, la fecha límite, es sobre esta medianoche y estamos
pendientes de si va a apelar o no a la decisión sobre Grayscale. No sé qué esperáis desde Hashdex, Bruno, y sobre todo qué efecto puede tener en el caso de que la SEC haga la del Tancredo, en el caso de que la SEC no se mueva en el día de hoy. Sí, bueno, son cosas separadas, ¿verdad? Y conectadas. La verdad es que puede, aunque no exista recurso hoy de la SEC, lo que significaría en la práctica que debe existir alguna forma de aprobación. El proceso de aprobación es algo en separado y puede llevar todavía muchos meses. O sea, ahí vamos a esperar cuál sería la posición de los jueces sobre cómo debe portar la SEC en este proceso, en la etapa final para aprobación. Pero hay muchos detalles en el medio del camino sobre cómo sería la conversión en sí, si es de hecho el caso de que no exista recurso hoy. Entonces, por acá a nuestro lado lo seguimos con atención porque nosotros tenemos también un filing para un ETF de Bitcoin Spot en Estados Unidos. Entonces, es algo que nos involucra directamente. Entonces, Bruno, para entendernos, lo que puede abrirse es la cuenta atrás. O sea, en el caso de que la SEC no haga nada, es como que, por decirlo de alguna forma, da por hecho que va a haber aprobaciones de los ETFs y a partir de ahora sería, como tú bien dices, negociar un poco, hablar de la aplicación de estos ETFs. Sí, si no hace nada hoy, lo que debe haber es una orden de los jueces sobre para que la SEC empiece el proceso de la conversión, pero hay muchos detalles. Cuando haces el pedido para lanzar un ETF nuevo, y especialmente en el caso de Bitcoin, hay muchas preguntas operacionales que surgen en el camino. O sea, no es solo el concepto de que, bueno, ahora estoy de acuerdo que voy a aprobar y que tengo que aprobar un ETF con ese activo al fin. Hay toda esa parte de entender en la práctica cómo va a funcionar con los prestadores de servicio, cómo va a ser las creaciones de las cuotas. Entonces, hay todo un camino en el medio. Y lo que puede pasar, es que en realidad los otros ETFs que hoy ya tienen aplicaciones pueden incluso salir antes que el de Grayscale, porque de Grayscale tiene complicaciones específicas por ya existir en la forma del trust, que tiene algunas características ahí distintas de los ETFs normales. Entonces, aguardamos hoy porque de hecho puede presentar algo muy importante para lo que va a pasar en los próximos meses, pero no está garantizado que si no se mueve hoy la SEC, que Grayscale es la primera, eso no de manera ninguna se puede decir, y otra de que puede salir rápido, porque de hecho puede llevar algunos meses todavía. Estabas comentando, Bruno, que en Hashdex habéis presentado una aplicación de un ETF de Bitcoin y quiero que nos cuentes un poco la diferencia con otras, porque si no me equivoco, la gran mayoría se respaldaba en Coinbase y vosotros estáis llevando a cabo una estrategia un tanto diferente, que quiero que nos expliques y sobre todo que nos cuentes por qué. Sí, estoy un poco limitado lo que puedo decir, pero puedo contar lo que está justamente en el filing. Y eso porque, aparte de haber el filing, ese es un producto que ya existe hoy, que es un ETF de futuros de Bitcoin, que está hoy negociado en la CME, en ICE. Y justamente lo que hacemos es, ¿por qué tenemos esa exposición hoy a los contratos futuros? Estamos proponiendo la utilización del mecanismo que se llama EFP, que es el Exchange for Physical, o sea, el cambio por físico, por el cual podés cambiar esa exposición que tenés en el contrato futuro por Bitcoin Spot. O sea, eso todo en el ambiente de la CME, que es una bolsa regulada de valores mobiliarios en Estados Unidos. O sea, la estrategia tiene la lógica de, seguir el camino de ya utilizar la estructura del mercado de capitales estadounidense. O sea, no hay que respaldarse en una regulación futura o nueva de las exchanges de cripto en Estados Unidos. Estamos simplemente utilizando el mecanismo que ya existe para Bitcoin, pero para que exista también para contratos de oro o de otros commodities. Y elegimos seguir por ese camino distinto a ver cómo se porta el mercado, pero lo que puedo decir de manera general, más amplia, eso también son los comentarios en Twitter, pero ha sido nuestra experiencia, es que la comisión está muy abierta, mucho más abierta en esta vez para charlar y para platicar sobre los temas que están en abierto y operacionalmente cómo van a funcionar cada uno de los ETFs que están ahí. Entonces, eso es algo que nos parece un poco distinto de esta vez. Una posible aprobación del ETF, no sé si ya para este año, pero de cara al año que viene, si te pidiera más o menos
un porcentaje, que sé que te estoy tirando demasiado, pero si te pidiera un porcentaje más o menos, ¿qué porcentaje creéis que hay de que Hashdex tenga una aprobación de un ETF de Bitcoin al contado el año que viene? Bueno, yo justamente porque tengo filing no puedo presentar algo que sea definitivo. Lo que sí puedo decir es que nunca nos pareció, eso para los emisores en general, no hablando específicamente de nosotros, nunca nos pareció tan real la posibilidad de que sea aprobado. Muchas veces en otros ciclos lo que pasaba era que, bueno, Crypto Twitter se ponía loco y la gente de cripto, ahora les sabes, pero cuando mirabas al escenario no había nada en realidad que era distinto. Y esta vez hay cosas distintas, a comenzar por la situación de Grayscale. Y por eso creo que para los que están ahí un poco ilusionados con la posibilidad de que sea aprobado, creo que esta vez se puede decir que la posibilidad es real. Sobre el porcentaje, como es real, diría que es más del 50%. Entonces es un poco eso así que lo miramos. Nos conformamos con un poco más del 50% y te damos las gracias también por mojarte un poquito, Bruno. Y quiero preguntarte también sobre una de las cuestiones relevantes de estas últimas semanas en todo lo que refiere a la industria cripto, este juicio de FTX con muchas revelaciones que estamos conociendo en los últimos días, como por ejemplo esta manipulación del mercado, esta campaña que promovían contra Binance, o bueno, estas donaciones a políticos, el hecho de que él mismo pensara que iba a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo valoras todas las revelaciones que estamos conociendo esta semana? No sé si han llegado a sorprenderos o si más o menos esperabais que conociéramos revelaciones de este tipo. Sí, el tema de FTX es una lástima total. La extensión de la fraude y de la manipulación del mercado que pasaba ahí. Es bueno que la revelación sea tan abierta, incluso la deposición de Caroline Ellison en los últimos días demuestra bien la extensión del trabajo a la fraude de SBF y como realmente era una empresa que no hacía sentido. Lo que podemos decir es que de la manera que lo veíamos en nuestra parte y otras personas en el mercado en cripto, había siempre esa sensación de que algo raro ocurría con FTX. Nosotros nunca tuvimos ninguna operación con ellos justamente por eso, porque no pasaban nuestros checks de compliance. Y algo que era más específico para los que están en el sector, incluso yo vi el otro día el CEO de Kraken que comentó eso en Twitter, era que cuando le preguntaban cómo podría FTX con el 5%, el 10% de los empleados generar lo que generaba y el tamaño y todo, y él decía, bueno, eso es fraude, es imposible, realmente no hay seguridad y otras cosas. Y cuando miramos a empresas como Coinbase, que es súper seria y trabaja también, y comparabas la operación de las dos, realmente había algo que no se encajaba ahí. Ojalá que, esta haya sido la última grande de ese proceso de maturación del mercado de cripto, el último gran problema. Lo que podemos decir es que para la próxima fase lo que nos parece es que la fase del mercado totalmente regulado. Ya no hay espacio para operar en la zona gris. Creo que uno u otro país va a tener eso, otro exchange puede tener eso para pequeños inversores, pero el gran volumen cada vez más va para el mercado regulado, a empezar por los ETFs, pero también por las exchanges reguladas en países como veremos acá en Europa con MiCA, como veremos en UK con lo que viene en la FCA, y lo que vendrá en Estados Unidos muy posiblemente el año que viene con una o dos leyes federales para las exchanges. Es lo que tenemos en Brasil, lo que tenemos en otras partes también. Una regulación cuanto menos necesaria, Bruno, y bienvenida también al mercado cripto, y más cuando conocemos detalles tan escabrosos como los que estamos viendo en el juicio de FTX. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Bruno, ha sido un placer. Muchas gracias. Pues nosotros precisamente el lunes volvemos por aquí con más noticias, más últimas horas y sobre todo analizando todo lo que concierne al mercado cripto. Muchas gracias, que pasen buen fin de semana y buenos profits.